Durante más de 2 décadas, una sombra oscura se extendió sobre el área metropolitana de Seattle, Washington. Entre 1982 y 1998, mujeres jóvenes desaparecieron de las calles sin dejar rastro. Algunas fueron encontradas en bosques remotos, junto a ríos, en terrenos baldíos. Otras simplemente se evanescieron, como si la tierra las hubiera tragado. Las autoridades estaban ante uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal estadounidense, un depredador que operaba con precisión quirúrgica, seleccionando a sus víctimas entre las más vulnerables de la sociedad, aquellas cuyas desapariciones difícilmente serían investigadas con urgencia. Durante años, los investigadores lo buscaron sin éxito. Entrevistaron a miles de personas. Persiguieron innumerables pistas. Pero el asesino permanecía invisible, oculto a plena vista, viviendo una vida aparentemente normal mientras continuaba matando. Este es el caso del Green River Killer, Gary Ridgway, el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Un hombre ordinario que cometió crímenes extraordinariamente brutales. Un caso que desafió a las autoridades durante 20 años y que solo pudo resolverse gracias a un avance científico que cambiaría la criminología moderna. Hoy exploraremos cómo un pintor de camiones de bajo perfil se convirtió en el autor de al menos 49 asesinatos confirmados, y probablemente muchos más. Cómo evadió la captura durante 2 décadas. Y cómo finalmente, la ciencia logró lo que la investigación tradicional no pudo. Esta es una historia sobre víctimas olvidadas, investigadores obstinados, y la delgada línea entre justicia y venganza. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Retrocedamos al verano de 1982. El área metropolitana de Seattle-Tacoma experimentaba un crecimiento significativo. La región conocida como SeaTac era un centro de actividad económica, hogar de la industria aeroespacial de Boeing y puerto importante del Pacífico. Pero como toda ciudad en expansión, también tenía su lado oscuro. La autopista 99, conocida como Pacific Highway South, atravesaba una zona marcada por moteles económicos, bares, y una activa escena de prostitución callejera. Durante los años 80, la epidemia de crack y heroína había creado una población vulnerable de mujeres que vendían sus cuerpos para sobrevivir, para alimentar adicciones, o simplemente porque no tenían otra opción. Eran mujeres marginalizadas. Muchas eran adolescentes fugitivas. Otras habían sido expulsadas de sus hogares. Algunas luchaban con enfermedades mentales o adicciones. La sociedad, en gran medida, las había olvidado. Y fue precisamente esta invisibilidad social lo que las convirtió en presas perfectas. En ese contexto de vulnerabilidad y olvido, un depredador comenzó a cazar. El 15 de julio de 1982, dos niños que exploraban cerca del río Green, al sur de Seattle, hicieron un descubrimiento que los marcaría para siempre. Flotando en las aguas turbias del río, parcialmente sumergido, yacía el cuerpo de una joven mujer. Su nombre era Wendy Lee Caulfield. Tenía 16 años. Lo que nadie sabía en ese momento era que Wendy sería la primera de muchas. La primera víctima conocida de lo que se convertiría en la cacería de un asesino en serie más prolongada en la historia moderna de Estados Unidos. Los primeros descubrimientos. En las semanas siguientes al descubrimiento de Wendy Caulfield, el río Green reveló más secretos. El 12 de agosto, un trabajador que monitoreaba el nivel del río encontró otro cuerpo. Debra Lynn Bonner, de 23 años. 3 días después, el 15 de agosto, los investigadores que peinaban la zona hicieron un hallazgo que heló la sangre, 3 cuerpos más, todos de mujeres jóvenes, todos en un radio relativamente pequeño. Marcia Faye Chapman, de 31 años. Cynthia Jennings, de 17. Opal Charmaine Miss, de 16. 5 mujeres. Todas encontradas en o cerca del río Green en el lapso de un mes. Todas habían sido estranguladas. Todas eran trabajadoras sexuales o tenían conexiones con esa comunidad. El Departamento de Policía del Condado de King comprendió que estaban ante algo sin precedentes. No eran asesinatos aislados. Era un patrón. Un depredador sistemático estaba operando en su jurisdicción.
Y apenas estaba comenzando. El año del terror, 1983. Si 1982 marcó el inicio, 1983 fue el año en que el horror alcanzó su punto máximo. Mes tras mes, mujeres desaparecían de Pacific Highway South. Algunas fueron vistas por última vez entrando a vehículos. Otras simplemente nunca regresaron de sus rondas nocturnas. Y con regularidad perturbadora, sus cuerpos aparecían en bosques, en áreas rurales, en terrenos abandonados. Los investigadores estiman que durante 1983, el asesino mató aproximadamente a 40 mujeres. 40 vidas extinguidas en 12 meses. Los cuerpos se encontraban en lo que los investigadores llaman clusters o agrupaciones. El asesino tenía sitios favoritos para disponer de sus víctimas. Áreas boscosas cerca de autopistas. Terrenos remotos donde sabía que los cuerpos podrían permanecer sin descubrir durante semanas, meses, incluso años. Y aquí es donde vemos la mente calculadora detrás de estos crímenes. El asesino no solo estaba matando. Estaba siendo metódico. Lavaba los cuerpos en el río para eliminar evidencia forense. Colocaba objetos de una víctima con el cuerpo de otra para confundir a los investigadores. Regresaba a los sitios de disposición, alterando los cuerpos, moviéndolos incluso después de la descomposición inicial. No era un asesino impulsivo. Era un planificador. Y eso lo hacía extremadamente peligroso. La comunidad en pánico. Para las trabajadoras sexuales de Seattle, el terror era palpable. Mujeres que antes trabajaban solas ahora lo hacían en parejas. Algunas llevaban armas improvisadas. Otras simplemente desaparecieron de las calles, buscando otras formas de sobrevivir. Pero el miedo no se limitaba a esa comunidad. Seattle entera vivía bajo la sombra del Green River Killer, un nombre que los medios habían acuñado y que rápidamente se volvió sinónimo de terror. Las familias de las víctimas vivían una pesadilla doble. No solo habían perdido a sus seres queridos, sino que además enfrentaban el estigma social. Los medios, en su cobertura inicial, a menudo describían a las víctimas primero por su ocupación antes que por su humanidad. Eran prostitutas, no hijas, hermanas, madres. Este estigma tendría consecuencias profundas en la investigación. El hombre invisible. Mientras Seattle vivía aterrorizada, un hombre llamado Gary Leon Ridgway continuaba su vida rutinaria. Cada mañana, Ridgway se levantaba en su modesta casa, desayunaba con su esposa, y conducía a su trabajo en Kenworth Truck Company, donde llevaba años pintando camiones. Era puntual, confiable, discreto. Sus compañeros de trabajo lo consideraban aburrido, incluso insulso. No tenía ambiciones. No causaba problemas. Era, en todos los sentidos, invisible. Nacido en 1949 en Salt Lake City, Ridgway había crecido en un hogar disfuncional. Su madre era dominante, temperamental. Durante su infancia sufrió enuresis severa, mojando la cama hasta la adolescencia, lo que generaba humillación y castigo materno. Mostró crueldad hacia animales, un indicador temprano que los psicólogos asocian con futura violencia. Su inteligencia era limitada. Años después, evaluaciones determinarían que su coeficiente intelectual era de 82, por debajo del promedio. Tuvo dificultades académicas severas. Leer y escribir eran desafíos constantes. Pero Gary Ridgway tenía algo que compensaba estas limitaciones, una astucia intuitiva para la supervivencia y una capacidad de mimetismo social que le permitía parecer completamente inofensivo. Se casó 3 veces. Su segundo matrimonio, con Marcia Lorene Brown, terminó en parte debido a su obsesión sexual. Según su testimonio, Ridgway demandaba sexo constantemente, en cualquier lugar, en cualquier momento. Era una compulsión que no podía controlar. Y cuando su esposa no estaba disponible, Ridgway frecuentaba Pacific Highway South. Era un cliente regular en la zona de prostitución. Las trabajadoras sexuales lo conocían. Era tranquilo, no violento en apariencia. Pagaba sus servicios y se marchaba. Algunos recordarían después que mostraba fotografías de su hijo, una táctica para parecer confiable, familiar, seguro. Era el depredador perfecto, ordinario hasta la invisibilidad. El inicio de la investigación.
En enero de 1984, ante el creciente número de víctimas, el condado de King estableció formalmente el Green River Task Force. Sería uno de los equipos de investigación más grandes en la historia estadounidense, llegando a incluir hasta 25 detectives a tiempo completo. El detective Dave Reichert, quien había sido uno de los primeros en responder al hallazgo de los cuerpos en agosto de 1982, se convirtió en la cara pública de la investigación. Reichert era obstinado, dedicado hasta la obsesión. Este caso lo consumiría durante las próximas 2 décadas. El Task Force enfrentaba desafíos monumentales. Miles de pistas entraban diariamente. Examinaron más de 5.000 sospechosos potenciales. Entrevistaron aproximadamente a 18.000 personas. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una ciudad entera. Y entre esos miles de nombres estaba Gary Ridgway. El primer encuentro. En 1982, poco después de los primeros asesinatos, Ridgway fue arrestado por solicitar servicios de prostitución. Un agente encubierto lo había identificado en la zona de Pacific Highway South. No fue más que una nota al pie en ese momento. Miles de hombres eran arrestados por lo mismo cada año. Pero su nombre entró en la base de datos del Task Force. En 1984, su nombre emergió nuevamente. Una trabajadora sexual sobreviviente reportó un ataque de un hombre que coincidía con su descripción. Ridgway fue traído para interrogatorio. Los detectives lo entrevistaron extensamente. Ridgway admitió frecuentar prostitutas regularmente, pero negó cualquier violencia. Era cooperativo, tranquilo, incluso deferente. Y cuando le pidieron que se sometiera a un examen de polígrafo, aceptó sin vacilar. Pasó el polígrafo. Este sería uno de los errores más críticos de la investigación. El examen de polígrafo, una herramienta que muchos investigadores consideraban confiable en los 80, indicó que Ridgway decía la verdad. No era su hombre. Ridgway volvió a su vida normal. Y continuó matando. La consulta improbable. En 1984, desesperados por cualquier ventaja, los investigadores del Task Force tomaron una decisión inusual. Consultaron con Ted Bundy. Bundy, probablemente el asesino en serie más famoso de Estados Unidos, estaba en el corredor de la muerte en Florida. Había operado en Washington durante los años 70, matando a decenas de mujeres jóvenes antes de su captura. El detective Robert Keppel, quien había investigado a Bundy años atrás, coordinó una serie de entrevistas. La premisa era simple: usar la mente de un monstruo para entender a otro. Bundy proporcionó insights sobre la psicología de asesinos seriales. Explicó tácticas, motivaciones, patrones de pensamiento. Sugirió que el asesino del Green River probablemente regresaba a los sitios de disposición, que derivaba satisfacción del control y el poder sobre sus víctimas, que probablemente vivía una vida superficialmente normal. Todo era correcto. Pero Bundy no pudo identificar específicamente a Ridgway. Nadie pudo. Bundy fue ejecutado en 1989. La investigación continuó sin él. La década perdida. A medida que los años 80 se convertían en los 90, el caso comenzó a enfriarse. Las desapariciones disminuyeron. No cesaron completamente, pero el ritmo frenético de 1982 a 1984 se ralentizó considerablemente. Los investigadores debatían si el asesino había muerto, había sido encarcelado por otros crímenes, se había mudado, o simplemente había dejado de matar. La realidad era más simple: Ridgway había aprendido a ser más cuidadoso. Se casó por tercera vez en 1988 con Judith Mawson, una mujer que lo describía como el hombre más amable que había conocido. Su vida doméstica proporcionaba una fachada de normalidad aún más convincente. Continuó trabajando en Kenworth. Asistía regularmente a la iglesia, llevando su Biblia, leyendo las escrituras públicamente. Para todos los que lo conocían, Gary Ridgway era un cristiano devoto, un trabajador confiable, un esposo atento. Nadie sospechaba que en su mente, revivía sus crímenes constantemente. Que conducía rutinariamente por los sitios donde había dejado cuerpos, recordando, saboreando la memoria de lo que había hecho. Mientras tanto, el Task Force se reducía. El presupuesto disminuía.
Los detectives eran reasignados a otros casos. Dave Reichert continuaba trabajando en el caso cuando podía, pero las pistas se habían agotado. El Green River Killer parecía destinado a permanecer sin capturar. Pero la ciencia estaba a punto de cambiar todo. El avance tecnológico. La tecnología de ADN existía desde mediados de los años 80, pero en sus primeras iteraciones era primitiva, costosa, y requería cantidades significativas de material genético para producir resultados confiables. Durante la investigación inicial, el Task Force había recolectado evidencia meticulosamente. En varios cuerpos encontrados en 1982 y 1983, los forenses recuperaron material biológico, esperma, saliva, rastros celulares. Esta evidencia fue preservada, catalogada, almacenada. En 1987, cuando Ridgway fue interrogado nuevamente como parte del proceso de eliminación de sospechosos, proporcionó voluntariamente muestras de saliva y cabello. La tecnología de la época no pudo producir coincidencias definitivas con la evidencia de las víctimas, así que Ridgway quedó, una vez más, fuera de foco investigativo. Pero esas muestras fueron guardadas. A finales de los 90 y principios de los 2000, la tecnología de ADN había evolucionado dramáticamente. El análisis STR, o Short Tandem Repeat, permitía crear perfiles genéticos extremadamente precisos a partir de muestras diminutas de material biológico. En 2001, el condado de King decidió aplicar esta nueva tecnología a la evidencia preservada del caso Green River. Los resultados fueron concluyentes. El ADN encontrado en 4 víctimas de 1982 y 1983 coincidía perfectamente con las muestras proporcionadas por Gary Ridgway en 1987. Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Inks, Carol Christensen. 4 coincidencias. Probabilidad estadística de error, 1 en varios miles de millones. Después de casi 20 años, finalmente tenían a su hombre. El arresto. El 30 de noviembre de 2001, detectives del condado de King llegaron a la planta de Kenworth Truck Company en Renton, Washington. Encontraron a Gary Ridgway en su estación de trabajo, pintando un camión como había hecho durante más de 30 años. Lo abordaron tranquilamente, le mostraron una orden de arresto. Ridgway no resistió. No mostró sorpresa. Simplemente dejó su herramienta, extendió sus muñecas para las esposas, y caminó con ellos hacia el vehículo policial. Sus compañeros de trabajo observaban atónitos. Judith, su esposa, estaba en shock. El hombre que dormía a su lado, que la había tratado con ternura, que leía la Biblia cada noche, era el Green River Killer. Para Dave Reichert, ahora sheriff del condado de King, fue un momento de validación después de 2 décadas de frustración. Pero también de sombría satisfacción. Sabía que el arresto era solo el comienzo. Ahora venía la parte difícil, probar la extensión completa de los crímenes de Ridgway y, si era posible, encontrar respuestas para las familias. La estrategia del interrogatorio. Los investigadores sabían que tenían evidencia sólida para 4 asesinatos. Pero sospechaban que Ridgway era responsable de docenas más. El desafío era hacerlo hablar. Durante meses, equipos de interrogadores trabajaron con Ridgway. Utilizaron una combinación de confrontación con evidencia y técnicas de rapport. Le mostraban fotografías de víctimas. Le describían la evidencia forense. Le explicaban que cooperar era su única opción para evitar la pena de muerte. Ridgway era evasivo al principio. Admitía algunos encuentros sexuales con prostitutas pero negaba asesinatos. Sin embargo, enfrentado con la evidencia de ADN irrefutable, su defensa comenzó a desmoronarse. Finalmente, su abogado propuso un acuerdo. La controversia del acuerdo. El fiscal del condado de King, Norm Maleng, enfrentaba una decisión imposible. Por un lado, tenía evidencia sólida de ADN para 4 asesinatos. Podía proceder con esos cargos, buscar la pena de muerte, y potencialmente conseguir una condena. Pero eso significaba años de juicios, apelaciones, costos millonarios, y sin garantía de que Ridgway fuera condenado a muerte. Por otro lado, docenas de familias vivían sin respuestas. Decenas de mujeres habían desaparecido, sus cuerpos nunca encontrados.
Esas familias merecían saber qué había pasado con sus hijas, hermanas, madres. Maleng tomó una decisión que dividiría a la comunidad. Ofreció a Riwei un acuerdo: si confesaba todos sus crímenes y ayudaba a localizar los restos de víctimas no encontradas, recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de la pena de muerte. Para muchos, era impensable. El asesino en serie más prolífico de Estados Unidos evitaría la ejecución. Pero para otros, especialmente para familias desesperadas por respuestas, era la única opción que les daría paz. Riwei aceptó. Las confesiones. Lo que siguió fue uno de los procesos más extraordinarios en la historia de la justicia criminal estadounidense. Durante semanas, Gary Riwei confesó. Habló monótonamente, sin emoción aparente, describiendo asesinato tras asesinato. Explicaba cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo las estrangulaba, dónde dejaba sus cuerpos. Los investigadores lo llevaron a bosques, a terrenos remotos. Riwei señalaba ubicaciones aproximadas. Creo que fue aquí. Podría haber sido cerca de esos árboles. Su memoria era irregular después de tantos años, pero proporcionó suficiente información para que equipos forenses localizaran restos previamente desconocidos. Se declaró culpable de 48 asesinatos en 2003. Años después, en 2011, confesó uno más cuando nueva evidencia de ADN lo vinculó a Rebecca Marrero. 49 víctimas confirmadas. Pero durante sus confesiones, sugirió que el número real era mucho mayor. Mencionó hasta 70, posiblemente más. Algunos cuerpos nunca fueron recuperados. Algunos estaban tan descompuestos que la identificación era imposible con la tecnología de la época. La psicología del asesino. Durante las evaluaciones psicológicas extensas, los expertos intentaron entender qué había creado a Gary Riwei. No era un genio criminal. Su inteligencia era limitada. Pero tenía una astucia instintiva para la supervivencia. Confesó sentir una compulsión irresistible de matar. Describió sus crímenes en términos casi mecánicos, como si estuviera describiendo una tarea rutinaria en su trabajo. No mostraba empatía hacia sus víctimas. No las veía como personas. Expresó hostilidad específica hacia las trabajadoras sexuales. Las culpaba, irónicamente, por sus propios impulsos. En su mente distorsionada, ellas eran responsables de su compulsión sexual, y por lo tanto merecían ser castigadas. Sin embargo, simultáneamente confesó haber sentido afecto genuino hacia algunas de sus víctimas antes de matarlas. Era una contradicción que los psicólogos luchaban por comprender. Los expertos lo diagnosticaron con trastorno de personalidad antisocial severo. Carecía de conciencia genuina. Sus disculpas posteriores, aunque verbalizadas, eran superficiales. Intelectualmente entendía que había hecho algo incorrecto, pero emocionalmente no sentía el peso de sus acciones. Era, en términos clínicos, un psicópata. Las audiencias de sentencia. En noviembre de 2003, Gary Riwei compareció ante el Tribunal del Condado de King. La sala estaba llena. Familias de las víctimas, medios de comunicación, curiosos. Todos querían ver al hombre que había aterrorizado Seattle durante 2 décadas. Y lo que vieron fue ordinario. Riwei era bajo, de constitución promedio, con cabello gris y una expresión vacía. No parecía un monstruo. Parecía el abuelo de alguien, un jardinero retirado, un oficinista. Era la banalidad del mal encarnada. El 5 de noviembre, se declaró formalmente culpable de 48 cargos de asesinato en primer grado con premeditación. Las audiencias de sentencia duraron semanas. Fueron un proceso catártico y desgarrador. Uno por uno, familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de dirigirse directamente a Riwei. Algunos hablaban con voces temblorosas de dolor. Otros gritaban su furia. Algunos, sorprendentemente, ofrecían perdón. Una madre describió cómo su hija había sido una niña feliz antes de que las drogas la llevaran a las calles. Ahora todo lo que tenía era una tumba que visitar. Un padre confesó que durante años se culpó a sí mismo, preguntándose si podría haber salvado a su hija si hubiera sido mejor padre.
Hermanos y hermanas hablaron de vidas que nunca se vivieron, de bodas que nunca ocurrieron, de nietos que nunca nacerían. Riway escuchaba sin expresión. Cuando le permitieron hablar, ofreció disculpas que sonaban ensayadas, desprovistas de emoción genuina. Lo siento por el dolor que causé, dijo con voz monótona. Me arrepiento de mis acciones. Pocos en la sala lo creyeron. La sentencia. El 18 de diciembre de 2003, el juez Richard Jones dictó sentencia. 48 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más de 480 años adicionales por manipulación de evidencia y otros cargos relacionados. Gary Riway pasaría el resto de su vida en prisión. Nunca volvería a ver el mundo exterior. Jones dirigió palabras directas a Riway. Le dijo que sus crímenes representaban el mal puro. Que había destruido no solo a 48 mujeres, sino a familias enteras, comunidades enteras. Que su nombre sería recordado junto a los peores monstruos de la historia. Riway fue remitido a Washington State Penitentiary en Walla Walla, donde permanece hasta hoy. El cargo adicional. En 2011, 8 años después de su sentencia inicial, nueva tecnología de ADN vinculó a Riway con otra víctima, Rebecca Marrero. Sus restos habían sido encontrados en 2010, pero solo con técnicas forenses avanzadas pudieron confirmar tanto su identidad como la conexión con Riway. En febrero de 2011, Riway se declaró culpable de un cargo adicional de asesinato, el número 49 confirmado. Recibió otra sentencia de cadena perpetua, añadida a las que ya cumplía. Estado actual. Hoy, Gary Riway tiene 75 años. Permanece encarcelado en Washington State Penitentiary. A diferencia de muchos asesinos en serie notorios, no está en aislamiento. Vive en población general de la prisión, donde, según reportes, se mantiene tranquilo y no causa problemas. Ocasionalmente, investigadores lo visitan. Le preguntan sobre casos sin resolver, sobre víctimas que nunca fueron encontradas. A veces coopera, proporcionando detalles que pueden o no ser verificables. Otras veces es evasivo, tal vez disfrutando del único poder que le queda, el conocimiento de secretos que solo él posee. Algunas familias todavía esperan respuestas. Decenas de mujeres desaparecieron del área de Seattle durante esos años. No todas pueden atribuirse definitivamente a Riway, pero muchas probablemente fueron sus víctimas. Los investigadores continúan trabajando en casos fríos. Con cada avance en tecnología forense, especialmente en genealogía genética, existe la esperanza de identificar restos no identificados y quizás vincular casos adicionales a Riway o exonerarlo de aquellos que no cometió. El caso del Green River Killer está oficialmente resuelto. Pero no está completamente cerrado. Probablemente nunca lo estará. El legado de las víctimas. Es crucial, al hablar de este caso, recordar que no es la historia de Gary Riway. Es la historia de al menos 49 mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas. Wendy Coffield tenía 16 años. Amaba la música. Soñaba con ser cantante. Marcia Chapman era madre. Sus hijos crecieron sin ella. Opal Miss apenas estaba comenzando su vida cuando fue asesinada a los 16 años. Estas no eran solo estadísticas. No eran solo prostitutas, como frecuentemente eran descritas en los medios. Eran hijas. Hermanas. Madres. Amigas. Seres humanos con historias, sueños, valor intrínseco. Muchas habían llegado al trabajo sexual no por elección sino por desesperación. Algunas habían sido abusadas en su infancia. Otras luchaban con adicciones que se originaron en traumas no tratados. La mayoría estaban atrapadas en ciclos de pobreza y falta de oportunidades. Eran vulnerables. Y un depredador explotó esa vulnerabilidad. Uno de los impactos más significativos del caso Green River fue cambiar la conversación sobre trabajadoras sexuales y mujeres marginalizadas. Las voces de advocacy comenzaron a exigir que estas mujeres fueran vistas como seres humanos merecedores de protección, no como personas desechables. Cambios en la investigación criminal. El caso transformó múltiples aspectos de la criminología moderna.
Preservación de evidencia. La solución del caso mediante ADN décadas después de los crímenes demostró la importancia crítica de preservar evidencia indefinidamente. Nunca se sabe cuándo un avance tecnológico futuro podría hacer utilizable lo que hoy parece inservible. Bases de datos de ADN. El caso contribuyó al impulso para expandir bases de datos de ADN criminal. CODIS, el Sistema Nacional de Índice de ADN, se expandió significativamente en los años siguientes. Investigación de casos fríos, demostró que ningún caso es demasiado viejo para resolverse. Departamentos de policía de todo el país establecieron unidades especializadas en casos fríos. Enfoque en víctimas marginalizadas, obligó a las agencias policiales a examinar sus propios prejuicios. ¿Las investigaciones de desapariciones de trabajadoras sexuales recibían el mismo nivel de recursos que las de otros ciudadanos? Frecuentemente, la respuesta era no. El caso Green River ayudó a cambiar eso. La controversia persistente del acuerdo. La decisión de ofrecer a Ridgway cadena perpetua en lugar de pena de muerte permanece controversial. Los que apoyan el acuerdo argumentan que logró resultados imposibles de otra manera. Proporcionó respuestas a familias. Garantizó que Ridgway nunca vería libertad. Evitó décadas de apelaciones costosas e inciertas. Los críticos argumentan que un monstruo que mató a casi 50 personas merecía la pena máxima. Que el acuerdo envió un mensaje equivocado. Que algunas acciones son tan atroces que el castigo máximo no es negociable. No hay respuesta correcta. Es un dilema ético que la justicia criminal enfrenta continuamente. ¿Qué vale más? ¿El castigo máximo o las respuestas para las familias? Lecciones sobre el mal. Gary Ridgway desafía nuestras concepciones sobre los monstruos. En películas y televisión, los asesinos en serie son frecuentemente retratados como genios brillantes, manipuladores carismáticos. Pero Ridgway era ordinario. De inteligencia limitada. Sin encanto particular. No era Aníbal Lecter. Y eso, quizás, es lo más perturbador. El mal no siempre viene con señales de advertencia obvias. No siempre es inteligente o cautivador. A veces es simplemente, banal. Un hombre que pinta camiones. Que lee la Biblia. Que parece completamente inofensivo. Ridgway vivió entre nosotros durante décadas. Trabajó junto a personas normales. Fue vecino de alguien. Compró comestibles en las mismas tiendas que todos los demás. Esta realización es incómoda porque destruye la ilusión de que podemos identificar fácilmente a los monstruos. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que el mal puede esconderse detrás de la cara más ordinaria. El poder de la ciencia. Si hay un aspecto esperanzador en esta historia oscura, es la demostración del poder de la ciencia para lograr justicia. Durante 2 décadas, investigadores trabajaron incansablemente sin éxito. Miles de horas. Millones de dólares. Innumerables pistas perseguidas. Y nada funcionó. Hasta que la ciencia avanzó lo suficiente. Un avance tecnológico en análisis de ADN logró en meses lo que 20 años de investigación tradicional no pudieron. No fue suerte. No fue una confesión dramática. Fue ciencia meticulosa, paciente, rigurosa. Hoy, esa misma ciencia continúa evolucionando. La genealogía genética ha resuelto docenas de casos fríos en años recientes. Técnicas forenses que hoy parecen imposibles serán rutinarias en una década. Hay justicia en eso. Y hay esperanza para familias que todavía esperan respuestas. Una reflexión final. El caso del Green River Killer nos deja con preguntas incómodas. ¿Cómo pudo un hombre matar a tantas personas durante tanto tiempo sin ser detenido? ¿Qué dice sobre nosotros como sociedad que tomó décadas resolver estos crímenes porque las víctimas eran consideradas desechables? ¿Cómo pudo alguien vivir 2 vidas tan radicalmente diferentes? Esposo devoto por un lado, depredador brutal por el otro. ¿Qué mecanismos psicológicos permiten esa disociación? Y quizás la pregunta más difícil, ¿hay algo que pueda hacerse para prevenir futuros Gary Ridgways? No tengo respuestas fáciles. Ninguno de nosotros las tiene. Lo que sí sé es esto, cada una de esas 49 mujeres era una persona real. Tenían historias. Tenían valor.
Y merecían vivir sus vidas completas. Gary Ridgway les robó eso. Les robó décadas de experiencias, de alegrías, de amor, de crecimiento. Les robó el futuro. Pero no puede robarle su memoria. No puede borrar el hecho de que existieron, que importaron, que fueron amadas. Mientras recordemos sus nombres, mientras honremos sus vidas, mientras continuemos luchando por un mundo donde las personas vulnerables sean protegidas en lugar de explotadas, hay significado incluso en esta tragedia oscura. La justicia para ellas llegó tarde. Demasiado tarde. Pero finalmente llegó. Y en la búsqueda de esa justicia, en la persistencia de investigadores que nunca se rindieron, en los avances científicos que finalmente resolvieron el caso, en las familias que continuaron exigiendo respuestas, vemos lo mejor de la humanidad respondiendo a lo peor. Esa, quizás, es la única luz en esta historia oscura. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.